Muy buenas a todos, tenemos el día de hoy una nueva clase virtual del curso de desarrollo personal. Ya en la clase pasada hemos tenido la evaluación del segundo trimestre y con eso hemos culminado lo que es la filosofía medieval, ya que en la clase del día de hoy vamos a ver un nuevo periodo que va a ser el prerrenacimiento, renacimiento y también la reforma protestante. No sin antes comunicar y advertir que deben ser mandadas sus tareas a correo electrónico y cuando toque una evaluación, práctica o visualización, ingresar a la plataforma de Microsoft Teams. Dicho esto, sin más preámbulo, vamos con la clase del día de hoy, denominado El Renacimiento y la Reforma Protestante en la Filosofía. Bien, vamos a comenzar con la introducción de la clase para un poco de contextualizar y preparar el terreno de lo que va a venir más adelante. A los pocos años de la muerte de Santo Tomás de Aquino, recordemos que él es el representante de la escolástica, la filosofía y la ciencia se comenzó a desprender de la teología cristiana. Es así que la iglesia pues se estaba alejando de la filosofía. Cada vez habían más voces que decían que no se puede acercarse a Dios por medio de la razón, porque Dios es de todos modos inconcebible para el pensamiento. Entonces, estas voces que comenzaron a discutir que Dios, razón, filosofía, es una manera inconcebible de pensar, de descubrir, de razonar. Entonces, lo más importante para el hombre en el pensamiento medieval, ojo, no era comprender el misterio cristiano de la revelación, sino someterse a la voluntad de Dios, que era pues la base del pensamiento del hombre medieval, ¿correcto? Quizás más que entender era someterse a la voluntad de Dios, ¿correcto? Y es así que en el siglo XIV, ya con la escolástica ya acabada o finalizada, entra el prerrenacimiento, siglo XIV. En este periodo muy importante que va a ser la transición entre la filosofía medieval y el Renacimiento, va a ser que el hecho de la filosofía se acerque más a la ciencia y se aleje de la fe exagerada, dio un paso para que nazca el denominado método científico. Entonces, la razón con la filosofía se acercaba más y más a la ciencia y la fe y todo lo cristiano, toda la religión se iban alejando de la razón. Es por eso que nace el método científico, razón y ciencia en el siglo XIV. Y eso da origen a la crisis de la escolástica. Es por eso que esta manera se establecen las bases para dos importantes cambios que van a surgir en los siglos posteriores. Nos referimos que después del prerrenacimiento viene siglo XV con el Renacimiento y el siglo XVI con la Reforma Protestante. Ahora vamos a ver el Renacimiento, en qué consiste, para luego explicar cómo fue la Reforma Protestante. El Renacimiento fue un extenso florecimiento cultural que comenzó en el norte de Italia y se extendió por toda Europa rápidamente. Renacimiento viene de renacer, entonces toda la cultura tenía un nuevo renacer, una nueva mirada que ya se estaba alejando de la fe, de esa fe exagerada que todo era religión, todo era cristianismo. No, acá hay los ciudadanos, los humanos se quitan la venda de los ojos y ya no es todo religión, ya no es todo escolástica o cristianismo. Entonces vamos a ver que el arte, la cultura, se va a estar muy influenciada al lado antiguo, a lo clásico y sobre todo como el lugar del humanismo renacentista. Es así que en el Renacimiento el hombre va a ser el centro de atención. Ya no va a ser la imagen de Dios, ya no va a ser el cristianismo, sino que en el humanismo renacentista y en ese nuevo renacer, la imagen del hombre, o sea, la imagen misma del ser humano, va a ser el centro de atención tras esa larga Edad Media que era todo religión y cristianismo. Entonces, en el Renacimiento aparecieron los inventos como la brújula, la pólvora y sobre todo el invento muy especial va a ser la imprenta con Johannes Gutenberg. Esos tres inventos, evidentemente hubieron más, pero esos tres inventos van a revolucionar la nueva mentalidad. Evidentemente que con la brújula nos va a permitir
que haya más descubrimientos. Evidentemente, con la pólvora va a ayudar a que el Estado se militarice y se creen las armas de guerra. Y la imprenta fue la más importante en la difusión de las nuevas ideas humanistas renacentistas, ya que a través del libro se podían educar, se podía enseñar, y las ideas del ser humano o las ideas humanistas tenían más propaganda y llegaban a más personas. Es decir, que la iglesia va a quedarse disminuida porque antiguamente recordemos que la iglesia era la única que podía transmitir conocimientos, y tras la aparición de la imprenta con las ideas renacentistas humanistas, el conocimiento se hacía público a través de los libros, y con eso la iglesia perdiera el monopolio medieval de la enseñanza. Recordemos que en la escolástica la enseñanza ya se veía en las universidades, en las escuelas, con el método escolástico de la doctrina religiosa, pero con las ideas humanistas y la imprenta, la enseñanza estaba no en la iglesia, en un convento ni en el clero, sino en los libros, con la difusión de la imprenta de Johannes Gutenberg. Vemos que poco a poco la iglesia va perdiendo su peso o su protagonismo en el siglo XV con el Renacimiento. En sí, pues, el Renacimiento dio lugar a una nueva visión del hombre. Se obtuvo una nueva fe en el ser humano, ya que evidentemente ahora el ser humano tiene más anhelos, se vuelve una sociedad más individualista. Acá el hombre desarrolla todo el arte ligado a lo clásico. Y es más, el arte vuelve a aparecer el desnudo artístico. Ojo, el desnudo artístico comienza a aparecer tras 1000 años de pudor y censura por la iglesia. Comienza a aparecer nuevamente el desnudo artístico en las obras de arte. ¿Por qué? Evidentemente que el Renacimiento va a estar influenciado pues a lo clásico, a lo de Grecia, a lo grecorromano, y vemos pues las esculturas, las pinturas griegas de la belleza del ser humano era pues mostrar el cuerpo desnudo. Pero la iglesia en la época medieval estaba prohibido totalmente eso. Ya no había censura de la iglesia. Los hombres se atrevieron a ser ellos mismos. No se avergonzaban por un ser todopoderoso que los juzgara o lo veía. Y acá viene pues el lema renacentista. El ser humano no existía solamente para Dios. Dios habría creado al hombre, pero también al hombre para los propios hombres. No solamente el ser humano, el hombre, iba a ser únicamente, nace y propaga la vida para que todo se desarrolle en torno a Dios, sino que en el Renacimiento, en ese nuevo renacer, el hombre se va a servir para ellos mismos, del cual comenzaron a desarrollarse libremente e inclusive a protestar contra la misma iglesia en esta libertad tan elocuente que se da en el Renacimiento, donde todo ya no es religión. Y acá nace el punto de declive más aún de la iglesia. Nos acercamos al siglo XVI. Acá aparecen las protestas en contra de la iglesia. Y es por eso que nace el protestantismo, que rompe con toda la unidad religiosa en el siglo XVI en esta nueva interpretación de las doctrinas cristianas. A ver, Renacimiento, filosofía, se acerca a la ciencia, viene el humanismo, siglo XV, el hombre centro de atención, siglo XVI, aparece la Reforma Protestante. Nos ubicamos en esta línea de tiempo y todo esto embarca la crisis de la iglesia o la crisis pues que dio el cristianismo. Vamos a ver que la crisis ya de la iglesia tenía en este contexto pues a los papas ya establecidos, pues la iglesia estaba jerarquizada. Tenemos por un lado arriba, tenemos a los papas, luego está el alto clero y luego está el bajo clero. En el siglo XVI comenzamos las protestas. ¿Por qué? Porque la iglesia como institución católica tenía deficiencias o actos de corrupción. Por ejemplo, los del bajo clero protestaban que los que estaban en el alto clero vivían llenos de lujos y los del bajo clero pues no recibían prácticamente nada, únicamente devoción y fe en Dios. Entonces es que la iglesia y la autoridad papal comienzan a tener compra de cargos. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Si yo quiero ser obispo o arzobispo en pleno siglo XVI, tenía la oportunidad de comprar mi cargo, ojo, para poder ser alto
clero o tener un compromiso más jerárquico. Entonces, la justificación de la iglesia era que la iglesia necesitaba fondos para poder construir la Basílica de San Pedro en Roma. Entonces, como no tenían fondos, pues era un medio de pago la compra de cargos. Entonces se habla de corrupción en la Iglesia Católica como institución, ya que había ido de menos a más, evidentemente. Recordemos que todo el mes pasado hemos visto cómo el cristianismo nace, se desarrolla, llega a la cumbre y ahora pues en el siglo XVI atraviesa una crisis con los cargos que se le imputa de esta corrupción de comprar títulos jerárquicos en el clero. Entonces vamos a ver que el poder del clero gozaba en ese momento con cierto poder político, territorial o incluso militar. Se permitieron excesos también con el tema de las indulgencias. Otro tema de corrupción de la iglesia de este tiempo que va a agravar su crisis son las indulgencias. Y acá viene la pregunta, ¿qué es una indulgencia? Muy bien, en pocas palabras la indulgencia era que el Papa, los altos cargos jerárquicos de la iglesia, podían perdonar un pecado siempre y cuando tú hagas un acto de penitencia, una acción meritoria o inclusive pagar para poder salvarte de los pecados. Ojo, un pecado a consecuencia de una acción puede ser mérito de riqueza para que te perdonen los pecados por la iglesia o por la autoridad papal. Entonces, en pocas palabras, la iglesia, dime cuántos tienes y yo te perdonaré todos tus pecados. Así pues la iglesia se llenaba de fondos, de lujos y pues procuraba la construcción ostentosa de la Basílica de San Pedro en Roma. Todos estos actos de corrupción, evidentemente para algunos del bajo clero o para algunos frailes, fue causa de protesta. Y es así como el poder de la iglesia, la autoridad papal y la Santa Inquisición van a consolidar este momento específico. Pero, ¿qué es la Santa Inquisición? Es aquel castigo que da la iglesia por aquellas personas que no son aptos a sus pensamientos. O sea, que si yo no estoy de acuerdo con la iglesia y la iglesia me tilda de hereje, puede inclusive matarme para poder callarme. Y la Santa Inquisición es un castigo con muchas veces torturas hasta con pena de muerte. Entonces, retomando, en este tiempo específico aparece un fraile alemán llamado Martín Lutero que va a protestar abiertamente y va a dar inicio a la llamada Reforma Protestante en pleno siglo XVI con todas las deficiencias y la corrupción de la iglesia. Entonces vamos a ver que Martín Lutero protesta ante el Papa León X y al enterarse que Martín Lutero estaba iniciando una nueva doctrina, es más, Lutero le escribe al Papa León X o León X, le escribe y el Papa pues no le hace caso, piensa de que es algo que es momentáneo, una revolución momentánea que no va a pasar a mayores, pero no. Lutero fue hasta el fondo y el Papa en su enojo excomulgó a este fraile alemán, Lutero, correcto, que era de la orden agustiniana, lo excomulga y aún así no logra callar a este reformista o a este padre del protestantismo. Lutero en su concepción va a crear una nueva doctrina, propone una libre interpretación de la Biblia. También va a decir que como protesta va a crear una serie de normas, como por ejemplo la que he mencionado anteriormente, que por qué la religión tiene que decirnos la verdadera interpretación. No, si la verdad no es absoluta, ¿por qué tenemos que nosotros mismos interpretar la manera del Evangelio? Ojo, y también dice Lutero, no se debe adorar a vírgenes ni a santos. Entonces, el catolicismo, como ustedes ya saben, adora a la Virgen, adora a los santos, pero Lutero dice que no. La reforma va a ser la siguiente, ¿correcto? No adorar a vírgenes ni a santos. Tener una libre interpretación. También hay más. El hombre solo se puede salvar a sí mismo mediante la fe y no por las indulgencias que tú pagas para que te liberen del pecado, sino la fe misma. Más allá de cualquiera que fuese
tu pecado, la fe misma de creer en Dios te va a salvar pues de tus pecados. También nos dice Lutero, solo es aceptado dos únicos sacramentos que fueron el bautismo y la Eucaristía. Y también el luterismo propone que se elimine toda creencia del purgatorio. Y también nos dice que se debe eliminar el celibato y también eliminar toda ostentación de los templos de la iglesia. ¿Qué quiere decir ostentación? Quiere decir que la iglesia no tiene que ser requisito que esté rodeada de lujos, de adornos, con pan de oro y toda la suntuosidad que nos da la iglesia católica. No, el luteranismo en su reforma protestante nos dice que no es necesario. Y también aparece la imagen de Juan Calvino en Francia, que también va a ser otro precursor, por así decirlo, de la reforma protestante, y junto a Martín Lutero van a hacer pues la reforma o el declive de todas estas normas que va a agudizar pues la crisis de la misma Iglesia Católica. Entonces, en ese contexto, el Estado se aleja de la Iglesia en el Renacimiento, y con la Reforma Protestante más aún va a venir las nuevas teorías de Estado, ya no muy pegada o con la influencia de la Iglesia, que vamos a ver la clase que viene al autor pues Nicolás Maquiavelo, esta nueva concepción del Estado o esta nueva teoría del Estado ya alejado de toda cristianidad o alejado de toda religión. Entonces, esta clase ha sido para contextualizar la transición entre la filosofía medieval con la filosofía moderna, que vamos a ver clases posteriores. Entonces, va a quedar como actividad investigar una biografía de Martín Lutero con Juan Calvino y también investigar qué reformas más pudieron concretar en este llamado protestantismo de la Iglesia Católica, con todas sus deficiencias y la crisis que recae en ella. Dicho esto, nos vemos en la clase Zoom, esta clase, y evidentemente en una nueva clase virtual de filosofía. Nos vemos, chicos. Chao, 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 chao.